Hacía un fin de semana bochornoso en Madrid. La gente abarrotaba los centros comerciales en busca del alivio del aire acondicionado. Yo también me sumé a esa multitud, pero no para darme un capricho. Hacía mucho tiempo que había olvidado la costumbre de regalarme un vestido nuevo o un labial bonito. Estaba allí para comprarle una camisa nueva a Javier, mi marido. Últimamente se quejaba mucho del trabajo, de la presión, de que tenía que reunirse con muchos socios y necesitaba ir bien vestido. Al oírle, a pesar de la frialdad que se había instalado en mi corazón tras 2 años viviendo como extraños, intenté cumplir con mi papel de esposa. Nuestro matrimonio había sido muy dulce. 4 años atrás, Javier y yo nos casamos con la bendición de ambas familias. Él era un hombre elegante, con don de gentes, que siempre sabía cómo hacerme feliz. Pero en los últimos 2 años, cambió. Las cenas en casa se hicieron cada vez más raras. Las palabras de afecto y preocupación se agotaron. Salía temprano y volvía tarde, siempre con la excusa del trabajo. Me preguntaba, atormentándome, si yo había hecho algo mal, o si la vida matrimonial simplemente se desvanecía con el tiempo. Intenté reavivar la llama. Cocinaba sus platos favoritos. Me arreglaba más en casa, pero la respuesta era siempre su indiferencia, a veces incluso su irritabilidad. Poco a poco me cansé, y nuestro hogar se llenó de un silencio aterrador. Paseaba distraídamente por las tiendas de moda masculina, buscando un estilo que le sentara bien a Javier. De repente, una figura familiar captó mi atención. En la sección de maternidad y bebés, justo enfrente, un hombre alto con un polo verde musgo que yo misma le había planchado esa mañana. Al verlo, mi corazón dio un vuelco. Era Javier, inconfundible. Y no estaba solo. A su lado, una mujer joven, con un vientre prominentemente abultado. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, sus manos entrelazadas. Javier sostenía un vestido premamá de color rosa pastel, probándoselo a ella con una sonrisa tierna y una mirada llena de esa devoción que yo no había visto en mucho tiempo. La escena fue como una puñalada directa al corazón. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El bullicio del centro comercial se desvaneció en la distancia. Solo oía el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me escondí rápidamente detrás de una gran columna, sacando el móvil con manos temblorosas. No sabía por qué lo hacía, quizás fue un acto reflejo, un deseo inconsciente de registrar la prueba de esta cruel verdad. Mis dedos pulsaban frenéticamente la pantalla, tomando fotos y grabando un video corto. Vi cómo Javier la rodeaba por la cintura con el brazo. Se susurraron algo y rieron juntos. Parecían una familia feliz. Y yo, su esposa legítima, tenía que estar aquí, escondida como una ladrona. Juntos se dirigieron a la caja. Contuve la respiración observando. Javier sacó la cartera, y lo que le entregó a la cajera me dejó petrificada. Era la tarjeta de crédito adicional que yo le había sacado, vinculada a mi cuenta principal. Durante todo este tiempo, él decía que su sueldo era para gestionar sus importantes relaciones de negocios, que de los gastos de la casa me encargara yo, y yo le creí. No dudé ni un segundo. Resulta que mi dinero no solo servía para mantener a nuestra pequeña familia, sino también para que él construyera otra fuera. Una oleada de dolor me oprimió el pecho, pero, extrañamente, no lloré. Quizás el dolor era tan inmenso que había secado mis lágrimas. Me quedé allí paralizada, viéndolos marcharse de la mano, con bolsas llenas de adorables artículos para bebé. Cuando se fueron, me dejé caer lentamente, apoyando la espalda en la fría columna. Había sido traicionada de forma sistemática y despiadada. Mi marido, la persona en la que más había amado y confiado, me había engañado. Y este engaño parecía ir más allá de una simple infidelidad. No sé cómo salí del centro comercial ni cómo conduje hasta casa de mi madre. Durante todo el trayecto, mi mente estaba en blanco. La imagen de Javier acariciando a esa mujer se repetía como una película a cámara lenta. La camisa que pensaba comprarle seguía en la bolsa de papel, ahora convertida en un objeto irónico y doloroso. Al llegar a casa, corrí a mi antigua habitación, cerré la puerta de un portazo y me derrumbé en la cama. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar, ardientes y amargas. Mi madre Carmen, al oír el ruido, entró corriendo. Al ver mi estado lamentable, no hizo muchas preguntas. Se sentó a mi lado en silencio y me dio unas suaves palmaditas en la espalda. Su mano, cálida y firme como siempre, era el refugio más seguro del mundo. Le conté todo entre sollozos, con la voz entrecortada. Le enseñé las fotos y los vídeos que había tomado. Pensé que se enfadaría, que insultaría a Javier, que me diría que montara un escándalo, pero no. Mi madre lo miró todo. Su rostro se endureció, pero su voz permaneció extrañamente tranquila. No parecía sorprendida.
como si ya se hubiera esperado algo así. Me tomó de la mano, me secó las lágrimas y dijo, «Cálmate, hija. Llorar ahora no soluciona nada. ¿Piensas volver a casa, gritarle y montar una escena? ¿Y después qué? ¿El divorcio?» Me quedé helada. ¿Divorcio? Nunca había pensado en esa palabra. A pesar de la frialdad, del dolor, nunca se me había pasado por la cabeza divorciarme de Javier. No lo sé, mamá. Estoy tan confundida. Mi madre suspiró. Un suspiro lleno de la comprensión y la experiencia de quien ha vivido mucho. Me miró directamente a los ojos, su voz firme y decidida. Escúchame, Elena. Llegados a este punto, esto ya no es una simple infidelidad. Fíjate, se atreve a usar tu tarjeta para comprarle cosas a su amante, y encima para el bebé que está en camino. Eso demuestra que ya no te respeta en absoluto y que lo tiene todo planeado desde hace tiempo. Si ahora montas un escándalo, te pondrás tú misma en una situación de desventaja. Lo negará todo. O peor, lo admitirá y te forzará a un divorcio inmediato. ¿Y qué tendrás entonces? ¿Unas cuantas fotos borrosas? No es suficiente, hija. Cada palabra de mi madre fue como un jarro de agua fría que me devolvió la cordura. Tenía razón. Si lo destapaba todo ahora, ¿qué conseguiría? Aparte de la etiqueta de mujer celosa y despechada, Javier se libraría fácilmente y yo sería la perdedora. Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?, pregunté, con la voz todavía temblorosa. Mi madre apretó mi mano con más fuerza, transmitiéndome una energía invisible. A partir de ahora, tienes que fingir que no sabes nada. Vuelve a casa y sigue siendo la esposa dulce y comprensiva de siempre. Cuanto más demuestres que no sospechas nada, más bajará él la guardia. Durante ese tiempo, tú y yo reuniremos pruebas en secreto, no solo de su infidelidad, sino también pruebas sobre vuestros bienes, el dinero. Sospecho que en esto no está solo él, puede que toda su familia lo sepa y lo esté encubriendo. Tenemos que averiguar qué ha estado haciendo a tus espaldas estos 2 años. Cuando lo tengamos todo, le daremos un golpe maestro del que no pueda recuperarse. La hija de Carmen no puede ser derrotada tan fácilmente. El plan de mi madre me asustaba y al mismo tiempo me daba una brizna de esperanza. Fingir que no sabía nada con el corazón destrozado, enfrentarme cada día al traidor, era una tortura, pero mi madre tenía razón. No era momento para la debilidad. Había sido engañada durante demasiado tiempo. Era hora de luchar por mi justicia. No solo por mí, sino por mis padres, por todo lo que mi familia había invertido en este matrimonio. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para recuperar la compostura. Miré a mi madre con una nueva determinación en los ojos. De acuerdo, mamá, te haré caso, puedo hacerlo. Mi madre asintió, una mezcla de orgullo y compasión en su mirada. Me abrazó con fuerza. Esa es mi chica. Sé fuerte, hija. Mamá está aquí. A partir de ahora, en esta guerra sois 2. Esa noche, volví a la casa que una vez llamé hogar. Javier ya había llegado. Estaba viendo la televisión en el salón. Al verme, apenas levantó la vista y preguntó con desinterés. ¿Dónde has estado? ¿Por qué vuelves tan tarde? He estado un rato en casa de mi madre. Te he comprado una camisa nueva. Sonreí, una sonrisa que me costó todas mis fuerzas esbozar mientras le entregaba la bolsa. Javier la cogió sin siquiera mirar dentro, murmuró un «ah, vale», y volvió a clavar los ojos en la pantalla. Su indiferencia, en ese momento, fue una bendición. No notó nada extraño en mi mirada, no se dio cuenta de lo forzada que era mi sonrisa. Esa noche me acosté dándole la espalda, fingiendo estar profundamente dormida. Pero en la oscuridad, mis ojos permanecían abiertos de par en par. Mi guerra acababa de empezar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivir bajo el mismo techo, comer en la misma mesa, dormir en la misma cama con el hombre que me había traicionado era un suplicio. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno y plancharle las camisas. Cada noche le esperaba con la cena lista. Interpreté a la perfección el papel de esposa abnegada, sin una sola queja. La sonrisa nunca abandonó mis labios, pero por dentro, mi corazón era de piedra. Javier no parecía notar mi cambio. O quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestar atención a su vieja y aburrida esposa. Cuanto más perfecta era mi actuación, más bajaba él la guardia. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde, con llamadas furtivas en el baño y mensajes borrados a toda prisa. Pero ahora, ninguno de sus movimientos se me escapaba. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé mi propia investigación, empezando por las finanzas. Antes, confiaba ciegamente en Javier. Cada mes me daba una cantidad para los gastos de la casa. El resto, decía, era para ahorrar e invertir. Nunca le pregunté por su sueldo o sus bonus. Ese fue mi mayor error.
Empecé revisando todos los extractos bancarios de nuestra cuenta común y de la mía propia de los últimos 2 años. Pasé horas en el despacho, comparando cada cifra, y entonces descubrí algo alarmante. Hacía más de un año, Javier había sido ascendido, y su sueldo casi se había duplicado. Lo sabía porque una vez se lo escuché presumir a sus amigos por teléfono. Sin embargo, el dinero que me daba mensualmente no había aumentado. De hecho, algunos meses incluso había disminuido con excusas absurdas como la empresa va mal o han recortado los bonus. ¿A dónde había ido a parar esa diferencia? Anoté cuidadosamente todas las cifras y fechas anómalas en un cuaderno. Cuanto más calculaba, más se me helaba la sangre. La cantidad desaparecida en 2 años no era pequeña. Era suficiente para comprar un apartamento de tamaño medio. Lo siguiente fue intentar acceder a su móvil. Esto era mucho más difícil, ya que Javier era muy cuidadoso y casi nunca se separaba de él. Pero la oportunidad llegó. Una noche, se fue a duchar y se dejó el móvil en el escritorio. Mi corazón se disparó. Rápidamente, cerré la puerta del despacho con pestillo y cogí el teléfono. Por suerte no había cambiado la contraseña. Tenía poco tiempo. Ignoré los mensajes y WhatsApp, sabiendo que habría borrado cualquier rastro. Fui directamente a los contactos. Tras un rápido vistazo, no vi ningún nombre de mujer sospechoso. Pero me detuve en uno guardado de forma extraña. Socio, Parque Real. Pinché para ver los detalles. Era un número que no tenía en WhatsApp. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba. ¿Por qué guardar un socio con el nombre de un lugar? Parque Real era el nombre de un nuevo y lujoso complejo residencial en el barrio de Salamanca. Rápidamente, le hice una foto al número con mi propio móvil. También revisé el historial de llamadas. El nombre socio, Parque Real, aparecía con una frecuencia alarmante. Algunos días había hasta 10 llamadas, y algunas duraban casi 1 hora. Lo más significativo era que las llamadas solían ser a mediodía o a altas horas de la noche. Justo en ese momento, oí que el agua de la ducha se detenía. Me sobresalté, salí rápidamente de los contactos, borré el rastro de las aplicaciones abiertas recientemente y dejé el móvil exactamente en su sitio. Segundos después, Javier salió del baño. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero mantuve una expresión serena, fingiendo leer un libro. Esa noche, le conté a mi madre mis nuevos descubrimientos por teléfono. Mi madre reflexionó un momento y luego dijo: «No llames a ese número todavía, déjalo estar. Pero sobre lo de Parque Real, mañana intenta ir por allí a ver qué averiguas. Pero con mucho cuidado, que no te descubra». «Sí, mamá, lo sé». «Y con el dinero, sigue reuniendo pruebas. Imprime todos los extractos, marca las transferencias sospechosas. Todo tiene que estar por escrito, con papel y tinta. Así tendrá validez ante un juez». Al colgar me sentí con más fuerza. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero ya no estaba sola. Tenía a mi madre a mi lado, guiándome en cada paso. Las primeras pistas habían aparecido, y sabía que iba en la dirección correcta. El telón de la traición de Javier estaba empezando a levantarse. A la mañana siguiente, le dije a Javier que iba a pasar el día en casa de mi madre y que no volvería hasta la noche. A él no le importó lo más mínimo, solo asintió distraídamente. Cuanto más indiferente se mostraba, más fácil era para mí llevar a cabo mi plan. Después de que Javier se fuera a trabajar, no fui directamente a casa de mi madre, sino que conduje hasta el complejo residencial Parque Real en el barrio de Salamanca. Era una urbanización nueva, lujosa y privada. La seguridad era muy estricta. Sin una tarjeta de residente, era imposible entrar. Aparqué en una cafetería enfrente, desde donde podía observar la entrada principal. Pedí un café, me senté en un rincón discreto y empecé a esperar. El tiempo pasaba lentamente. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Vendría Javier aquí? ¿O era solo una coincidencia? Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cerca de las 12 del mediodía, un coche familiar entró lentamente por la puerta. Era el coche de Javier. Se me encogió el corazón. Me había mentido diciendo que tenía una reunión con un cliente en Guadalajara, y ahora estaba aquí. Su coche se detuvo en la barrera de seguridad, pasó una tarjeta y entró directamente al garaje subterráneo. Así que era cierto. O bien tenía un apartamento aquí, o su amante vivía aquí. Mi instinto no había fallado. Me quedé en la cafetería, apretando las manos con fuerza. ¿Qué hacía ahora? No podía entrar. Me senté un rato más, intentando pensar. No podía quedarme esperando sin más. Decidí dar una vuelta por los alrededores del complejo, a ver si encontraba alguna información. Caminé a lo largo de la valla, fingiendo ser una vecina paseando. Al pasar cerca del vestíbulo de la Torre B, vi a varios repartidores esperando.
Una idea cruzó mi mente. Me acerqué a un chico joven. Le mostré un billet de 20 euros y le susurré. Perdona, ¿me podrías hacer un favor? Quería dejarle una cosa a un familiar en esta torre, pero he olvidado el número del piso. ¿Podrías comprobar en qué apartamento vive la persona con este número de teléfono? Le dicté el número de socio, Parque Real, que había fotografiado. El repartidor me miró con recelo, luego miró el billete. Dudó un poco. Añadí rápidamente. Es que mi hermana acaba de dar a luz y está muy olvidadiza. Solo quería darle una sorpresa. Ayúdame, por favor. Al oír eso, pareció creerme. Asintió, sacó su móvil e introdujo el número en la aplicación interna de su empresa. Un momento después, levantó la vista. Sí, aquí está. Este número pertenece a la propietaria del apartamento 1708, a nombre de Sofía. Sofía. Un nombre bonito que en ese momento fue como otra cuchillada en el corazón. 1708. Ya tenía la dirección exacta. Le di las gracias al repartidor, le puse el dinero en la mano y me marché rápidamente. Volví al coche, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña satisfacción. Por fin sabía dónde vivía la tercera en discordia. Apartamento 1708, Torre B, Residencial Parque Real. Un piso de lujo, sin duda carísimo. Todo el dinero de su sueldo y sus bonus que Javier me había ocultado probablemente había ido a parar aquí. Había usado el dinero fruto de mi sudor y lágrimas para mantener a otra mujer, para construir otro hogar. No me fui de inmediato. Me quedé en el coche, mirando fijamente la imponente Torre B. Me imaginaba a Javier y a su amante Sofía, felices juntos en ese acogedor apartamento, comiendo, charlando, preparándose juntos para recibir a una nueva vida. Y yo, su legítima esposa, sentada aquí sola, consumiéndome en el dolor y la traición. Una oleada de furia me invadió. Quise subir corriendo, golpear la puerta del B1708 y aclararlo todo. Pero entonces, las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. Cálmate, no hagas ninguna tontería. Agarré el volante con fuerza, intentando calmar mi respiración. Aún no. Todavía no era el momento. Necesitaba más pruebas. Pruebas irrefutables. Ese día me quedé en el coche hasta bien entrada la tarde. Pasadas las 5, vi salir el coche de Javier del garaje. Se marchó, probablemente para volver a casa, a su papel de marido ejemplar. Esperé un poco más y arranqué el coche. Pero no para ir a casa. Conduje hasta una agencia de detectives privados que una amiga me había recomendado. Sabía que había cosas que no podía hacer sola. Necesitaba fotos, videos de Javier y ella entrando y saliendo juntos de ese apartamento. Necesitaba pruebas sólidas de su relación. Iba a ganar esta guerra. Y la iba a ganar de forma aplastante. Después de contratar a los detectives, me sentí un poco más tranquila. Al menos no tendría que seguir a Javier yo misma, lo cual era peligroso y fácil de descubrir. Les di la dirección del apartamento Bill 708 y la rutina de Javier que conocía. El resto era esperar. Mientras tanto, continué con mi actuación. Seguí siendo dulce y atenta con Javier. Incluso le propuse ir al cine el fin de semana para reavivar la llama. Por supuesto, se negó. Dijo que tenía que ver a un socio importante fuera de la ciudad y que no podría volver. Escuché, sonreí y le dije, bueno, pues ten cuidado y cuídate mucho. Pero por dentro sabía perfectamente quién era su socio importante y dónde estaba. Unos días después, recibí una llamada de Isabel, la esposa de Marcos, un buen colega y jefe directo de Javier en la empresa. Éramos bastante amigas. A veces quedábamos para tomar un café o ir de compras. Elena, ¿estás libre este fin de semana? Vamos a un spa a las chicas. Últimamente te veo un poco pálida. Acepté encantada. Necesitaba hablar con alguien, desahogar un poco la tensión que me oprimía. Quedamos en nuestro spa habitual el sábado por la tarde. Mientras nos relajábamos, Isabel me preguntó de repente, «Oye, Elena, te voy a preguntar algo, no te enfades. ¿Os pasa algo a Javier y a ti?» Me sobresalté, pero intenté mantener la calma. «¿Por qué lo preguntas?» «Estamos bien». Isabel me miró con apuro y bajó la voz. «Es que, en varias cenas de empresa, he notado que la actitud de Javier es muy rara. Actúa como si fuera soltero. Las chicas nuevas de la oficina siempre están bromeando con él, y él no solo no las para, sino que les sigue el juego encantado». Sentí una punzada, pero forcé una sonrisa. «Seguro que está de broma. Ya conoces a Javi, le gusta mucho bromear». Isabel suspiró sin parecer convencida. Dudó un momento, y luego me contó algo que me dejó completamente en shock. Esto me lo han contado varios de su departamento. Dicen que Javier le ha dicho a todo el mundo que lleváis divorciados 2 años, que ahora mismo es el soltero de oro de la empresa. Y todos se lo creen,
porque en 2 años no te han vuelto a ver por la oficina. En las fiestas y viajes de empresa, siempre vas solo. Cada palabra de Isabel era como un martillazo en mi cabeza. Divorciados desde hacía 2 años, soltero de oro. Así que, a ojos de sus compañeros, yo había dejado de ser su mujer hacía mucho tiempo. Había construido una farsa perfecta, una red de mentiras sofisticada para ocultar su doble vida. No solo me engañaba a mí, sino a todo el mundo a su alrededor. El dolor se transformó en una ira inmensa. Había pisoteado mi honor, negado mi existencia, convertido nuestro matrimonio en una broma. Durante 2 años, mientras yo cuidaba de nuestro hogar y me preocupaba por él interpretaba otra obra de teatro fuera. Una obra en la que él era un hombre de éxito, libre y sin ataduras. Al ver mi palidez, Isabel me cogió la mano preocupada. «Elena, ¿estás bien? ¿No será que la gente lo ha entendido mal?» Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa torcida. «No te preocupes, seguro que es un malentendido. Ya se lo preguntaré a Javier en casa». Pero sabía que no había ningún malentendido. Todo era verdad, una verdad cruda y cruel que lo explicaba todo. Su frialdad, sus repentinos viajes de negocios, su indiferencia hacia la familia. Porque, en su mente, esta familia ya no existía. Al salir del spa no volví a casa. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad. Creía que estaba preparada para lo peor, pero esta verdad me había derribado. No solo me era infiel. Quería borrar completamente mi existencia de su vida. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, lo miré con otros ojos. Miré al hombre sentado frente a mí, al que una vez amé, a mi marido, y me sentí como si fuera un completo extraño. ¿Quién era él? ¿Cuántas vidas diferentes había vivido sin que yo lo supiera? No le pregunté por lo que me había contado Isabel. Sabía que sería inútil, lo negaría, inventaría cualquier excusa. Solo observé en silencio cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y me di cuenta de que todo era falso. Su sonrisa, su superficial interés, todo formaba parte del teatro que había montado. Esa noche, recibí el primer correo de la agencia de detectives. Adjuntaban imágenes nítidas. Javier y su amante Sofía entrando de la mano en el vestíbulo del residencial Parque Real. Javier cargando grandes bolsas de la compra mientras ella se aferraba a su brazo. Fotos de ellos cenando juntos en un restaurante de lujo. Parecían tan felices como una pareja de recién casados. Miré cada foto, y mi corazón ya no sentía dolor, solo un vacío inmenso y un odio profundo. Su red de mentiras, yo misma la desgarraría en 1000 pedazos. Cuanto más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de que la traición de Javier no se limitaba a lo sentimental. Era como un iceberg. La parte sumergida era mucho más grande y aterradora. Después del shock de saber que Javier se había declarado divorciado ante sus compañeros, una vaga inquietud sobre la casa en la que vivíamos comenzó a atormentarme. Esta casa era el fruto de nuestro esfuerzo conjunto, pero la mayor parte de la entrada inicial la habían aportado mis padres. En su día me dieron una suma considerable para el pago inicial, considerando el resto del préstamo como parte de mi dote, para que tuviera un hogar estable y no tuviera que vivir de alquiler. Javier, en aquel entonces, se mostró inmensamente agradecido, repitiendo una y otra vez que nunca olvidaría la generosidad de sus suegros. Recordar esas palabras ahora solo me producía amargura. Una tarde, con la excusa de ordenar el despacho, empecé a buscar papeles. Le dije a Javier que necesitaba encontrar una antigua póliza de seguro para revisar unas cláusulas. Él no sospechó nada, solo asintió distraídamente. Mi corazón latía con fuerza al abrir el cajón donde guardábamos los documentos de la propiedad. Todos los papeles relacionados con la compra y la hipoteca estaban en un maletín de cuero marrón. Saqué con cuidado la escritura de la propiedad. Recordaba perfectamente el día que la tuvimos en nuestras manos, llenos de alegría. En ese momento, simbolizaba nuestro hogar, nuestro futuro. Pasé las páginas, leyendo atentamente cada línea, y entonces mi corazón se detuvo. En la segunda página, en la sección de titulares de la propiedad, junto a mi nombre y el de Javier, aparecían otros 2 nombres, los de mis suegros. 4 nombres, impresos de forma clara y sellados por la autoridad competente. Me quedé helada. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban los nombres de mis suegros aquí? ¿Qué derecho tenían sobre esta casa? Me dejé caer en la silla, con la cabeza dándome vueltas. Intenté recordar si alguna vez había firmado algún papel relacionado con esto. Absolutamente no. Ni Javier ni mis suegros me habían mencionado jamás la idea de añadir sus nombres a la escritura. ¿De dónde habían salido esos nombres? Una sensación de asco me subió por la garganta. Esto ya no era solo la traición de Javier. Era una conspiración meticulosamente planeada por toda su familia.
Me habían tratado como a una tonta, como a una extraña en mi propia casa. Habían convertido en secreto un bien común del matrimonio, un bien con una contribución enorme de mi familia, en propiedad de toda su familia. Temblorosa, hice una foto de la página de la escritura con los 4 nombres, y se la envié a mi madre. Minutos después me llamó. Su voz estaba llena de incredulidad e ira. Dios mío. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo han hecho esto sin que tú lo supieras? No lo sé, mamá, de verdad que no lo sé. Yo nunca he firmado nada parecido, sollocé. Mi madre guardó silencio un momento para calmarse, y luego dijo con voz de acero: Elena, cálmate y escúchame. Seguro que te engañó para que firmaras algún papel sin que te dieras cuenta. Quizás lo mezcló con otros documentos y te los dio a firmar. Esta gente es retorcida. Pero no te preocupes. Guarda bien esa escritura, que no sepa que lo has descubierto. Del resto me encargo yo. Tengo un conocido que trabaja en el registro de la propiedad. Le pediré que revise todo el expediente original de la casa. Tenemos que averiguar si falsificaron tu firma o qué truco usaron. Las palabras de mi madre fueron como un bálsamo. Tenía razón, no podía derrumbarme ahora. Tenía que descubrir la verdad. Esta traición iba demasiado lejos. Afectaba a mi familia, al esfuerzo y al amor que mis padres me habían dado. No solo querían robarme a mi marido, también querían robarme mi casa. Jamás se lo permitiría. Esa noche, Javier volvió a casa, con la misma cara de indiferencia de siempre. Incluso me preguntó si había encontrado la póliza de seguro. Sonreí, una sonrisa helada. Sí, la encontré. La guardo a buen recaudo. Le miré fijamente a los ojos, intentando encontrar un atisbo del hombre que una vez amé. Pero no, solo quedaba falsedad y cálculo. Él y su familia habían tejido juntos una red para atraparme, para arrebatármelo todo. Pero se equivocaban. La presa que creían débil no se dejaría cazar tan fácilmente. El asunto de la escritura aún me dolía cuando llegó un nuevo ataque, esta vez frontal. Una noche, mientras revisaba las pruebas que había reunido, mi móvil me notificó una nueva solicitud de amistad en WhatsApp de un número desconocido. El nombre de perfil era Sol de la Mañana y la foto, un girasol. No suelo aceptar a desconocidos, pero un presentimiento me impulsó a mirar su perfil. Mi corazón se encogió de nuevo. El perfil de Sol de la Mañana estaba lleno de fotos de una mujer embarazada y feliz. Y esa mujer no era otra que Sofía, la amante de mi marido. Había fotos de ella en el balcón del apartamento de Parque Real, con la ciudad nocturna de fondo. Fotos de ella en el coche de Javier, con la mano en el vientre y una sonrisa de satisfacción. Y la más dolorosa, una foto de ella y Javier juntos, su cabeza apoyada en el hombro de él, ambos sonriendo a la cámara. La foto iba acompañada de un texto. Solo deseo que mi bebé nazca sano, se parezca a papá y quiera mucho a mamá. La sangre me hirvió. Era una provocación descarada. Quería que viera todo esto. Antes de que pudiera decidir si aceptarla, me llegó un mensaje. Hola, Elena. Soy Sofía. Miré fijamente la pantalla. Encima se atrevía a escribirme directamente. Respiré hondo, intentando mantener la calma como me había dicho mi madre. No respondí, solo leí. Segundos después, llegó otro mensaje. Sé que ya sabes lo nuestro. No quiero ocultarte nada. Javier y yo nos queremos de verdad. Me dijo que vuestro amor se acabó hace mucho tiempo, solo que no encontraba el momento adecuado para decírtelo. Apreté el móvil con tanta fuerza que se me marcaron los nudillos. Ese tono, a la vez ingenuo y descarado, me dio ganas de estrellar el teléfono contra la pared. Pero no lo hice. Sabía que esto también era una prueba. Hice capturas de pantalla de todos los mensajes. Al ver que no respondía, Sofía continuó su ataque. Esta vez envió una ecografía. Es nuestro hijo, Elena. Estoy de 5 meses. Está muy sano. El médico dice que se parece mucho a su padre. Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba usando a su propio hijo para atacarme. La esposa legal que no tenía hijos. Durante 4 años de matrimonio, habíamos deseado tener hijos, pero siempre lo posponíamos porque Javier decía que quería centrarse en su carrera. Resulta que no era que no quisiera tener hijos, sino que no los quería conmigo. Los días siguientes, Sofía me acosó constantemente con mensajes e imágenes. Un día era una foto de Javier cocinando para ella. Otro, un video de él acariciándole el vientre y hablándole al bebé. Presumía de los regalos caros que Javier le compraba, de las promesas de un futuro feliz. Su objetivo era claro: provocarme, hacerme perder el control, que yo misma montara un escándalo y pidiera el divorcio. Así, ella se convertiría, por derecho propio, en la ganadora. Le conté todo a mi madre. Al oírlo, soltó una risa seca. Esa niña es una ingenua.
¿Cree que con esos juegos infantiles te va a hundir? Deja que te envíe lo que quiera. Cuanto más en silencio estés, más se frustrará. Tú simplemente haz capturas de todo y guárdalas como prueba. En el juicio, todo esto mostrará su verdadera cara. La de una tercera persona descarada y manipuladora. Pero es que me cuesta mucho, mamá, cada vez que veo sus mensajes. Pues imagínate que estás viendo una obra de teatro. Una obra cuyo final ya conoces. Mantén la calma y observa qué otros trucos se saca de la manga. Cuanta más calma tengas, más control tendrás tú. ¿Entendido? Siguiendo el consejo de mi madre, intenté controlar mis emociones. Ya no sentía dolor por las provocaciones de Sofía. En su lugar sentía lástima por ella. Se regodeaba pensando que le había robado un buen hombre y una familia feliz a otra, sin saber que ella también era solo un peón en el plan de Javier y su familia. Un hombre que había sido tan cruel con la mujer con la que había compartido cama durante 4 años, podría hacerle lo mismo a ella cualquier día. No respondí a ningún mensaje ni la bloqueé. Me limité a ser una espectadora silenciosa, reuniendo cada prueba para el acto final. Creía que el descaro de Sofía se limitaría a presumir de su relación y de su embarazo, pero me equivocaba. Un día, me envió un mensaje cuyo contenido me dejó verdaderamente atónita. Javier me contó que el día de vuestra boda, tus padres te regalaron un conjunto de joyas de oro, herencia familiar, muy bonito, ¿verdad? A mí también me encanta ese estilo. Seguro que cuando nos casemos le pediré a Javier que me compre uno igual. Leí el mensaje. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Esas joyas eran un tesoro de valor incalculable para mi madre. Me las entregó el día de mi boda pidiéndome que las cuidara con esmero. No solo tenían un gran valor material, sino también un profundo significado sentimental, la bendición de toda mi familia. Aparte de mí, Javier y mis padres, nadie sabía de su existencia. ¿Por qué se lo había contado a su amante? ¿Y por qué ella lo mencionaba ahora? Mi instinto me dijo que algo iba muy mal. Corrí al dormitorio, donde estaba la caja fuerte que usábamos para guardar documentos y objetos de valor. Había 2 llaves, una para mí y otra para Javier. Con manos temblorosas, introduje mi llave y marqué la combinación. La pesada puerta de acero se abrió. El interior estaba vacío. La caja de terciopelo rojo que contenía las joyas había desaparecido. La carpeta con la escritura original de la casa tampoco estaba. Solo quedaban algunas libretas de ahorro a mi nombre y algo de efectivo. Sentí que se me iba toda la fuerza. Caí de rodillas al suelo. Se las habían llevado. Javier había abierto la caja fuerte y se había llevado el regalo más preciado de mi boda. Y también los papeles de la casa. Se lo había llevado todo. No solo me había traicionado sentimentalmente y engañado con el dinero, sino que además era un ladrón en su propia casa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ya no era el dolor de una esposa traicionada, sino la herida profunda de una confianza pisoteada de la manera más cruel. Había llegado a pensar que, aunque él ya no me quisiera, al menos quedaría algo de afecto entre nosotros. Pero no. Con este acto, demostró que yo ya no era nada para él. Todos los recuerdos, todo el cariño, lo había tirado a la basura sin piedad. Llamé a mi madre, con la voz rota por los sollozos. Al oír la noticia, guardó un largo silencio. Podía sentir la furia creciendo en ella a través de su respiración pesada al otro lado de la línea. Muy bien, esos desgraciados. Han llegado hasta este punto. No solo quieren que te vayas con las manos vacías, quieren robarte hasta lo que es tuyo. De repente, mi madre recuperó la calma. Su voz se volvió fría y decidida. Elena, deja de llorar. Las lágrimas no solucionan nada ahora. Escúchame. El hecho de que se hayan llevado la escritura y las joyas es como si se hubieran puesto ellos mismos la soga al cuello. Tú actúa como si no te hubieras dado cuenta de nada. No dejes que se te note. Deja que se crean que han ganado. Ya encontraré yo la manera de solucionarlo. No entendía qué planeaba mi madre, pero su calma me tranquilizó. Me sequé las lágrimas e intenté ponerme en pie. El dolor se había transformado en rabia. La debilidad, en una voluntad de hierro. Me habían quitado lo que era mío, y yo lo recuperaría con creces. Ya no me quedaba nada que lamentar en este matrimonio. Lo único que quería ahora era justicia. Justicia para mí y para mi familia. Miré la caja fuerte vacía y juré en silencio. Javier, tú y tu familia disfrutad mientras podáis, porque vuestro tiempo de felicidad está a punto de terminar. Tras el shock de la desaparición de las joyas y la escritura, seguí el consejo de mi madre y no di ninguna señal de haberlo descubierto. Seguí interpretando mi papel a la perfección, hasta el punto de sentir asco de mí misma. Pero cada vez que miraba la caja fuerte vacía, mi odio se avivaba. Mientras tanto, mi madre se puso en marcha. Tenía una vieja amiga cuyo marido había trabajado en el registro de la propiedad.
Aunque ya estaba jubilado, aún conservaba sus contactos. Mi madre fue a pedirle ayuda, contándole la historia con tacto, diciendo simplemente que quería revisar los papeles de la casa de su hija por unas dudas, por si había algún error. Unos días después, la amiga de mi madre la llamó. La información que le dio confirmó nuestras peores sospechas. Carmen, lo he comprobado. Efectivamente, en la escritura de la casa de tu hija se hizo un trámite para añadir los nombres de tus consuegros. El expediente se presentó hace casi un año. Mi madre, conteniendo la rabia, preguntó, ¿y en ese expediente estaban las firmas de mi hija y de su marido? Hubo un silencio al otro lado. Claro que sí, Carmen. Por ley, para cualquier modificación en la titularidad de un bien ganancial, es obligatoria la presencia y firma de ambos cónyuges ante notario. En el archivo consta la escritura notarial con las firmas de Elena y Javier. Al oír esto, mi madre lo entendió todo. Dio las gracias a su amiga y colgó, con el rostro endurecido. Esa noche, cuando fui a verla, me llevó a su habitación y me lo contó todo. Tal como sospechaba, te engañó para que firmaras papeles falsos, afirmó. Traté de hacer memoria. ¿Había ocurrido algo especial hacía casi un año? Fruncí el ceño, y un vago recuerdo apareció. Mamá, ya me acuerdo. Por esa época, Javier me dio un fajo de papeles muy grueso para que lo firmara. Me dijo que era la solicitud de un préstamo preferencial para empleados de su empresa, para invertir en un proyecto interno. Dijo que el papeleo era complicado y que necesitaba muchas firmas. Así que ya había marcado los sitios donde yo tenía que firmar. En ese momento no sospeché. Y como tenía prisa para ir a trabajar, firmé sin leerlo. Mi madre dio un golpe en la mesa. Dios mío, era eso. Mezcló el consentimiento para añadir a sus padres a la escritura con los papeles del préstamo para engañarte. Ese desgraciado. Él y su familia lo tenían todo calculado desde el principio. La verdad revelada me llenó de rabia y de autocompasión por haber sido tan ingenua, tan confiada. Había firmado la venta de mi propio patrimonio sin saberlo. Su conspiración era demasiado retorcida, demasiado sofisticada. Habían usado mi confianza para clavarme un puñal por la espalda. ¿Y ahora qué, mamá? La firma es mía. ¿Cómo voy a negarlo? Pregunté, angustiada. Mi madre me miró con una agudeza inusual. La firma es real, pero tu consentimiento fue obtenido mediante engaño. Eso es un delito de estafa y apropiación indebida. Tranquila, no vamos a montar un escándalo ahora. Dejemos que piensen que su plan ha funcionado a la perfección. Reuniremos más pruebas sobre cómo te engañó para firmar. ¿Recuerdas si había alguien más presente? ¿O si te envió algún mensaje o correo sobre ese préstamo? Negué con la cabeza. Estábamos solos en casa, y él siempre me contaba estas cosas de palabra, casi nunca por mensaje. Mi madre reflexionó. No importa. Si no hay pruebas directas, buscaremos pruebas indirectas. Déjamelo a mí. Tu trabajo ahora es mantener la calma. Cuanto más débil e ingenua parezcas, más se confiarán y más errores cometerán. Salí de casa de mi madre con el corazón apesadumbrado, pero con las ideas más claras. La conspiración de mi familia política había sido descubierta. Ya no era una víctima a ciegas. Sabía quiénes eran mis enemigos y cuál era su objetivo. Lo querían todo, y yo no les daría nada. Lucharía esta batalla hasta el final, no solo por recuperar mis bienes, sino también mi honor y la justicia que me habían arrebatado. Tras descubrirse la conspiración para apropiarse de la casa, la familia de Javier parecía no sospechar nada. Seguían tranquilos, creyendo que su plan perfecto marchaba sobre ruedas. Quizás al verme tan callada y sumisa, Javier preparó una nueva trampa, una aún más grande, dirigida a mis ahorros personales. Últimamente, Javier había cambiado de actitud de forma drástica. Ya no era frío e indiferente, sino sorprendentemente tierno y atento. Volvía a casa antes. A veces me traía flores e incluso me ayudaba con las tareas domésticas. Hablaba de nuestros primeros años, de los planes de futuro que habíamos hecho. Su actuación era tan perfecta que, si no conociera su verdadera cara, quizás me habría ablandado, habría creído en su arrepentimiento. Pero no. Este cambio repentino solo me puso más en alerta. Sabía que detrás de esta dulzura se escondía un plan aún más amargo. Y no tuve que esperar mucho. Una noche, después de cenar, Javier me preparó una manzanilla y se sentó a mi lado, con aire entusiasta. Elena, tengo algo que comentarte. ¿El qué? Fingí curiosidad. Bajó la voz como si fuera un secreto. Mi empresa está haciendo una ronda de financiación interna para un gran proyecto inmobiliario en las Islas Canarias. Es una oportunidad solo para directivos. Nadie de fuera lo sabe. La rentabilidad garantizada es de un 30% anual, Elena. Totalmente seguro. Bebí un sorbo, sonriendo para mis adentros.
Otra vez la historia de la inversión interna. Pero fingí interés. ¿De verdad? ¿Tanta rentabilidad? ¿Pero no hay riesgos? Tranquila, el proyecto ya está aprobado por los jefes. Todos los papeles están en regla. Lo he revisado todo. Es una apuesta segura. Pensaba meter todos mis ahorros, pero todavía me falta un poco. Hizo una pausa, mirándome con intención. Sabía que llegaba la parte principal de su obra. ¿Cuánto te falta? He calculado que con unos 40.000 euros más, nuestra participación sería perfecta y obtendríamos la máxima rentabilidad. Recuerdo que tú tenías una cuenta de ahorros con más o menos esa cantidad, ¿verdad? El dinero que te dieron tus padres. Su objetivo estaba claro, 40.000 euros. Era el dinero que mis padres me habían dado para mí, para imprevistos. Lo tenía en una cuenta de ahorros que apenas había tocado. Javier sabía perfectamente de su existencia. Al verme en silencio, me cogió la mano con ternura. Elena, sé que es tu dinero, pero piénsalo. Somos un matrimonio. Tu dinero es mi dinero y viceversa. Invertimos juntos y compartimos los beneficios. Cuando tengamos las ganancias, podrás comprarte lo que quieras. Viajaremos por todo el mundo, para compensar todos estos años en los que he estado tan centrado en el trabajo y te he desatendido. Sus palabras eran dulces, tentadoras. Pintaba un futuro maravilloso, apelando al deseo de una esposa de reconciliarse. Si fuera la Elena de hace unos meses, probablemente se lo habría dado todo sin dudar. Pero ahora, solo me parecía ridículo. Sin embargo, no me negué de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su actuación. Fingí dudar. Es mucho dinero. Necesito tiempo para pensarlo. Javier se mostró comprensivo al instante. Claro, piénsalo bien. Pero date prisa. Las participaciones son limitadas. Solo esta semana. La gente en la empresa se está peleando por ellas. Los días siguientes, Javier no dejó de presionarme. Me enviaba documentos confidenciales sobre el proyecto, con proyecciones de beneficios espectaculares. Incluso hizo que un colega me llamara, haciéndose pasar por un asesor financiero, para confirmar la viabilidad y seguridad del proyecto. Todo estaba orquestado de forma impecable, sin fisuras. Fingí estar completamente convencida. Le dije a Javier que aceptaba y que el fin de semana iríamos al banco a sacar el dinero y firmar el contrato. Javier se alegró visiblemente. Me abrazó, dándome las gracias y prometiéndome el oro y el moro. Al ver su sonrisa de triunfo mal disimulada, sentí un asco infinito. La trampa estaba puesta, pero él no sabía que la presa que pretendía cazar también estaba esperando para atraparle a él. Llegó el viernes, el día acordado para ir al banco. Esa mañana, Javier se levantó muy temprano, rebosante de alegría. Se puso su mejor traje, silbando felizmente. Incluso entró en la cocina para ayudarme con el desayuno, algo que no había hecho en 4 años. Al verlo, supe que estaba contando los segundos para tener esos 40.000 euros en sus manos. Yo también me preparé. Me puse un vestido sencillo, me maquillé ligeramente y cogí mi libreta de ahorros y mi DNI. Ya había avisado a mi madre del plan de Javier. Ella solo me dijo una cosa: ve con él. Del resto me encargo yo. A las 9 en punto, salimos juntos. Javier galantemente me abrió la puerta del coche, con gestos tan tiernos como en nuestros primeros días. De camino al banco, no paró de hablar de sus planes de futuro tras recibir los beneficios de la inversión. Nos compraremos un coche nuevo, más grande, ¿vale? Y a final de año nos vamos a Europa. ¿Qué país te apetece más? Yo solo sonreía y asentía, pensando para mis adentros que el único viaje que estaba a punto de hacer era al fondo de su propia red de mentiras. Llegamos al banco. Javier aparcó y entramos juntos. Actuó de forma muy profesional, hablando con el empleado sobre la retirada de una gran suma de dinero. Justo cuando estaba a punto de firmar el reintegro, mi móvil empezó a sonar insistentemente. Era mi madre. Miré a Javier con cara de apuro y contesté: «Mamá, ¿qué pasa?». Al otro lado, la voz de mi madre sonaba alarmada, entrecortada por sollozos. «Elena, es papá. Ha sufrido un ictus, está en urgencias. Ven al hospital ahora mismo. El médico dice que está muy grave». Se me cayó el alma a los pies. Aunque sabía que era parte del plan, la actuación de mi madre era tan real que se me encogió el corazón. Intenté seguirle el juego. «¿Qué? ¿En qué hospital está?» «En el hospital central». «Ven ya, Elena. Tengo mucho miedo». Colgué, pálida y temblando. Javier, al verme, preguntó: «¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan blanca?» «Es papá. Ha tenido un ictus, está en urgencias». «Tengo que ir ahora mismo», dije con la voz rota. Sin esperar su reacción, cogí mi bolso y los papeles de la mesa y salí corriendo del banco. Javier se quedó paralizado un momento y luego corrió detrás de mí. «Elena, espera, te llevo».
No hace falta, ya voy yo. Le aparté y paré a un taxi que pasaba. Me subí y me fui, dejando a Javier plantado en la puerta del banco con su contrato de inversión a medio hacer. Ya en el taxi, respiré aliviada. La actuación de mi madre había sido perfecta. Le envié un mensaje. Ya estoy de camino. Unos segundos después respondió. Muy bien. Ven directamente a urgencias. Te espero aquí. Llegué al hospital y, efectivamente, vi a mi madre en la sala de espera de urgencias, con una expresión de genuina preocupación. Al verme, me llevó a un rincón. ¿Y bien? ¿Javier ha sospechado algo? No, mamá. Tu actuación ha sido increíble. Hasta yo me he asustado. Mi madre suspiró aliviada. Tenía que ser creíble. Ahora escúchame. Ve a la consulta de medicina general, di que te duele la cabeza y te mareas, y pide que te tomen la tensión y te hagan unos análisis básicos. Quédate aquí hasta la tarde. Llamaré a Javier y le diré que tu padre está fuera de peligro, pero que tú te has desmayado por el disgusto y tienes que quedarte en observación. Así no sospechará nada. ¿Y el dinero, mamá? Dame la libreta. Iré a sacarlo ahora mismo y lo transferiré a otra cuenta segura. Hay que hacerlo ya. No podemos esperar. Asentí y le di la libreta. Viendo a mi madre marcharse a toda prisa, sentí una profunda ternura. Por mi culpa, tenía que esforzarse, preocuparse y planearlo todo. Me prometí ser aún más fuerte para no defraudarla, para acabar cuanto antes con esta amarga farsa. El plan de Javier para estafarme 40.000 euros había fracasado estrepitosamente. Tras el fallido incidente del ingreso de mi padre, Javier se mostró increíblemente frustrado e irritable. Dejó de fingir dulzura y volvió a su habitual frialdad. Me preguntaba constantemente por el dinero, diciendo que la oportunidad de inversión estaba a punto de expirar, que por mi culpa habíamos perdido una gran fortuna. Yo simplemente me excusaba diciendo que con mi padre enfermo no tenía cabeza para pensar en dinero, que necesitaba tiempo para cuidarlo y que los gastos del hospital eran elevados, por lo que necesitaba guardar ese dinero para imprevistos. Al oír esto, Javier no pudo hacer nada más que marcharse enfadado, sin saber que todo el dinero ya estaba a buen recaudo en una cuenta a nombre de mi madre. El fracaso de su plan pareció agotar la paciencia de Javier. Cada vez pasaba menos tiempo en casa, a veces pasaban 2 o 3 días sin que lo viera. Decía que estaba de viaje de negocios, pero yo sabía que estaba con la otra, en su apartamento de Parque Real. Un domingo por la tarde, volviendo de visitar a mis padres, sentí un impulso extraño. Quería saber qué estaban tramando después de su intento fallido de estafarme. Decidí conducir de nuevo hacia el residencial Parque Real. Esta vez no me senté en la cafetería, sino que aparqué en una calle cercana y me acerqué a pie, simplemente para dar una vuelta, por si descubría algo. Al pasar por una elegante tetería en la planta baja de la zona comercial del complejo, justo debajo de la Torre B, una escena familiar me golpeó. A través del gran ventanal, vi a Javier. No estaba solo con Sofía. Sentados en la misma mesa estaban mis suegros. Los 4, reunidos en un ambiente cálido y familiar. Mi suegra le estaba pelando una manzana a Sofía y se la daba en la boca. Mi suegro charlaba animadamente con Javier. Y Javier, sentado al lado de Sofía, tenía una mano sobre su vientre y con la otra le apartaba tiernamente el pelo de la cara. Parecían una familia de verdad, una familia feliz y completa esperando a un nuevo miembro. Me quedé paralizada afuera, separada de ellos solo por un cristal. El mundo se silenció. Solo existía esa imagen, hermosa y cruel a la vez. Así que era cierto. Todas mis sospechas eran verdad. No era solo Javier. Toda su familia, sus padres, a quienes yo había llamado papá y mamá con respeto, lo sabían todo. No solo no habían reprendido a su hijo, sino que aceptaban y fomentaban esa relación ilícita. Juntos me habían engañado. Juntos habían planeado arrebatarme mis bienes para allanar el camino a la amante y a su futuro nieto. Una alianza familiar formada en mi contra. A sus ojos yo era un obstáculo, una espina que había que arrancar. Todos mis años de nuera, mis cuidados, no valían nada. El dolor en mi pecho ya no era el de un amor traicionado, sino el frío glacial de un afecto familiar pisoteado. Había llegado a pensar que quizás sus padres no lo sabían, que también eran víctimas del engaño de Javier. Pero no, eran cómplices, los autores intelectuales de todo. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Me quedé allí, observándolos reír, cuidando a su nueva nuera. Saqué mi móvil en silencio y capturé ese momento. Esa foto, junto con todas las demás pruebas, sería mi arma. Me di la vuelta y me marché, sin mirar atrás. Desde ese momento no quedó en mí ni un ápice de afecto o esperanza.
Esta guerra ya no era solo entre Javier y yo. Era una guerra entre su familia y yo, y no pensaba perderla. La foto de la familia de Javier reunida con su amante fue como un veneno que mató el último vestigio de afecto que me quedaba. Pero también fue un revulsivo que me hizo más fuerte y decidida que nunca. Mi madre y yo sabíamos que no podíamos seguir a la defensiva. Teníamos que atacar, descubrir su plan al detalle para adelantarnos. Pero, ¿cómo saber lo que estaban pensando? La idea se le ocurrió a mi madre una mañana. Una idea tan audaz que me dejó atónita. Voy a ingresar en el hospital, dijo, con total naturalidad. ¿Qué? Pero si no te pasa nada. Si no estoy enferma. Finjo que lo estoy, me guiñó un ojo. ¿No te das cuenta de que los hospitales son el mejor lugar para enterarse de cosas? Allí la gente es vulnerable, se abre más, sobre todo las mujeres. ¿Quién sabe? Igual tenemos suerte. El plan sonaba descabellado, pero tenía sentido. Era una jugada arriesgada, pero la necesitábamos. Mi madre tenía un historial de hipertensión, así que con quejarse de mareos y dolor de cabeza, podría conseguir que la ingresaran unos días en observación. Y así, mi madre ingresó de nuevo en el hospital central. La asignaron a una habitación compartida de 4 camas. Rápidamente, demostró sus dotes diplomáticas, y en una mañana ya había hecho amistad con sus 2 compañeras de habitación. Compartió fruta y dulces, se interesó por sus dolencias y contó chistes para animar el ambiente. Y la suerte nos sonrió de la forma más inesperada. Esa tarde, la última cama de la habitación fue ocupada. Una mujer de la edad de mi madre, de aspecto sencillo y rostro amable. Venía a cuidar a su marido, enfermo del riñón. Tras unas breves presentaciones, mi madre supo que se llamaba Angustias. Enseguida congeniaron, hablando de los hijos, de la familia, de las preocupaciones de la edad. Mi madre, siguiendo el plan, comenzó a lamentarse de su yerno desagradecido, sin mencionar nombres. Solo contaba que su hija se había casado con un mal hombre y estaba sufriendo mucho. La señora Angustias se mostró muy comprensiva, consolando a mi madre y compartiendo también sus propias historias familiares. Ay, mujer, lo que me cuenta me recuerda a mi sobrina, Sofía. Qué mala suerte ha tenido en el amor. Pero ahora por fin ha encontrado a un buen chico. Es jefe de departamento en una gran empresa, guapo y listo. Va a dejar a su mujer para casarse con ella. Al oír el nombre de Sofía, a mi madre casi se le para el corazón, pero no cambió el gesto. Fingió sorpresa. ¿Ah, sí? Qué alegría por su sobrina. Pero, ¿por qué tiene que dejar a su mujer? ¿Le pasa algo? La señora Angustias, viendo en mi madre a una confidente, se acercó y le susurró al oído como si fuera un secreto de estado. Ay, es un calvario. La mujer es una estirada, y además no puede tener hijos. Llevan años casados y nada. La familia de él quería un heredero para continuar el apellido, claro. Por suerte, mi Sofía es lista. Está embarazada de un niño. Sus futuros suegros la adoran. El otro día fueron todos a merendar juntos, y la suegra le daba la comida en la boca. Mi madre memorizaba cada palabra. Siguió tirando del hilo. ¿Y para cuándo la boda? Pues tendrán que esperar a que nazca el niño, claro. Mi sobrina ya sale de cuentas. Javier, que así se llama el chico, ya lo ha dicho. En cuanto nazca el niño, tendrá la excusa perfecta para divorciarse. De la casa y de todo el patrimonio de la mujer ya se han encargado sus padres. A la otra no le quedará más que irse con una maleta y las manos vacías. Por tonta y por no saber darle un hijo. La señora Angustias lo contaba con orgullo, sin saber que le estaba desvelando el plan a la madre de esa otra. Mi madre, con una procesión de furia por dentro, fingió empatía. Desde luego, hoy en día una mujer sin hijos lo tiene difícil. Me alegro mucho por su sobrina. Esa noche, cuando la señora Angustias dormía, mi madre salió al pasillo y me llamó. Me contó la conversación al detalle. Escuchándola, temblaba de rabia. Todo su plan, al descubierto. Estaban esperando el nacimiento del bebé como su carta de triunfo para acorralarme y robármelo todo legalmente. Lo tengo claro, la voz de mi madre sonaba gélida al otro lado. ¿Quieren jugar sus cartas? Pues jugaremos las nuestras. Dejémosles que se confíen. Dejemos que nazca el bebé. Ese será el momento de bajar el telón de esta farsa. El tiempo que siguió transcurrió en una tensa calma. Conociendo su plan, cada movimiento de Javier era predecible. Apenas venía a casa, y cuando lo hacía, el ambiente era pesado. Ya no tenía paciencia para actuar. La crudeza se reflejaba en su mirada, en sus palabras. Los detectives seguían enviando sus informes. El vientre de Sofía crecía, la fecha del parto se acercaba. Javier la llevaba de compras, a las revisiones médicas, cuidándola como un marido devoto. Ver esas fotos ya no me dolía, solo sentía un desprecio infinito. Y el día llegó. Un lunes por la mañana, Javier hizo las maletas a toda prisa. Me lo dijo con una alegría inusual.
Cariño, tengo que irme a un viaje de trabajo urgente a las Canarias unos días. Un contrato muy importante. Cuídate mucho, ¿vale? Claro, ten cuidado, sonreí, ayudándole con la maleta, planchándole las camisas, interpretando mi papel de esposa abnegada hasta el final. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. En cuanto su coche desapareció, mi sonrisa se desvaneció. Sabía perfectamente cuál era su contrato importante. Menos de una hora después, recibí un mensaje de los detectives. El sujeto no ha ido al aeropuerto. Ha llegado al Hospital Materno Infantil La Paz. Adjuntaban una foto del coche de Javier en el aparcamiento del hospital. Ese día fue como ver una película en directo. Recibía actualizaciones constantes. Javier y sus padres en la sala de espera, nerviosos y emocionados. Horas después, otra foto. Javier sosteniendo a un bebé recién nacido, con el rostro radiante de felicidad. Mis suegros a su lado, sonriendo sin parar, con la mirada fija en su nieto. El mensaje era claro. Niño, 3, 2 kilogramos, madre e hijo en perfecto estado. Su hijo había nacido. El as en la manga de su plan había llegado. Los días siguientes, Javier se quedó en el hospital. Me mintió diciendo que el trabajo en Canarias se había complicado. Me llamaba cada noche, con voz cansada, quejándose del trabajo, de las reuniones interminables. Estoy agotado, Elena, solo quiero acabar para volver contigo. Yo escuchaba sus mentiras mientras miraba las fotos que me enviaban los detectives. Javier preparando un biberón, cambiando torpemente un pañal, pelando fruta para Sofía, toda la familia reunida alrededor de la cama, felices. El cruel contraste ya no me hería, solo reforzaba mi determinación. Yo le respondía con dulzura: pobre, ¿cuánto trabajas? Cuídate mucho. Te espero en casa. Cada palabra mía era una aguja clavándose en su falsedad. Aunque él no lo supiera, disfrutaba de su paternidad, de su nueva familia, sin saber que cada uno de sus actos, cada mentira, estaba siendo cuidadosamente documentada, esperando el día de salir a la luz. Después de una semana en Canarias, Javier volvió a casa. Intentó parecer agotado por el trabajo, pero no podía ocultar la alegría que brillaba en sus ojos. Me trajo una caja de dulces típicos como regalo. La acepté con una sonrisa, pensando en lo patética que era su actuación. Mi madre y yo sabíamos que, con el bebé ya nacido, actuarían pronto. Su siguiente objetivo, tras la casa y mis ahorros, sería sin duda el dinero que quedaba en nuestra cuenta bancaria común. Era el dinero que habíamos ahorrado en los primeros años de matrimonio. No era una fortuna, pero sí una cantidad considerable. No podemos dejar que se lleven también lo último que nos queda. Tenemos que actuar antes que ellos, dijo mi madre con firmeza. Contacté inmediatamente con mi prima Marta, directora de la sucursal bancaria donde teníamos la cuenta. Quedé con ella en una cafetería discreta y le conté toda la historia. Marta se enfureció. No me puedo creer que exista gente tan despreciable. No te preocupes, Elena, te ayudaré. Como titular de la cuenta, tienes todo el derecho a retirar el dinero. Lo haremos mañana mismo. A la mañana siguiente, fui al banco. Llevaba todos mis documentos. Con la excusa que habíamos preparado, le dije a los empleados que necesitaba retirar todo el dinero para pagar una operación urgente de mi padre tras su reciente ictus. Era una razón perfectamente creíble. Con la ayuda de Marta, el trámite fue rápido y sencillo. Todo el dinero de la cuenta común fue retirado. Inmediatamente, lo llevé a otro banco y lo ingresé en la cuenta de mi madre. Solo al tener el justificante en la mano, respiré aliviada. El último muro financiero estaba levantado. Ahora, Javier y su familia no podrían tocar ni un céntimo mío. Y efectivamente, pocos días después, Javier sacó el tema. Dijo que Sofía estaba débil tras el parto y que necesitaba una suma importante para recuperarse y cuidar del bebé. Sugirió que sacáramos dinero de la cuenta común para ello. Yo respondí con calma: el dinero de la cuenta común lo saqué todo para pagar los gastos del hospital de papá. ¿No te acuerdas? La operación era urgente y muy cara. Javier se quedó de piedra. Su rostro cambió de color. Sacó el móvil para comprobar la cuenta. Al ver que solo quedaban unas pocas decenas de euros, su cara se ensombreció. Me preguntó, con voz tensa: ¿por qué has sacado el dinero sin consultarme? Le miré directamente a los ojos, con voz fría. ¿Y por qué tú usaste mi tarjeta de crédito para comprarle cosas a tu amante sin consultarme? ¿Por qué te llevaste mis joyas de boda y la escritura de la casa sin decirme nada? Mi padre estaba entre la vida y la muerte. Usar el dinero de nuestro matrimonio para salvarle la vida, ¿qué tiene de malo? Era la primera vez que me enfrentaba a él directamente. Javier se quedó totalmente sorprendido. Balbuceó, sin poder responder, porque todo lo que yo decía era verdad. Dio un golpe en la mesa y se fue.
no sin antes lanzarme una amenaza. Te vas a enterar. Sabía que el día de su ataque final estaba cerca, pero ya no tenía miedo. Estaba lista, todo estaba preparado. Solo esperaba que él mismo diera comienzo al último acto de esta obra. Tal como predije, después de no poder conseguir ni un céntimo de la cuenta común, la paciencia de Javier se agotó. Ya no quería perder más tiempo conmigo. El momento que toda su familia había estado esperando finalmente llegó. El bebé había cumplido un mes. Probablemente pensaron que con su heredero en brazos tenían la victoria asegurada. Esa noche, Javier volvió a casa antes de lo habitual. No cenó. Simplemente se sentó en el salón, fumando un cigarrillo tras otro. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando terminé de recoger, me senté en el sillón de enfrente, esperando en silencio. Cuando terminó su último cigarrillo, lo apagó en el cenicero y me miró. Su mirada era gélida, vacía de emoción. Divorciémonos. Esas dos palabras pronunciadas con una frialdad absoluta, como si hablara del tiempo. No me sorprendí. Llevaba mucho tiempo esperando oírselas. ¿Qué has dicho? No te he oído bien, pregunté con calma, aunque sentí una punzada en el corazón. Perdió la paciencia y espetó. He dicho que nos divorciemos. ¿No lo entiendes? Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Tengo a otra persona y he tenido un hijo con ella. Deberíamos liberarnos mutuamente. Sacó de su maletín un fajo de papeles ya preparados y me los arrojó. Esta es la demanda de divorcio y el acuerdo de bienes. Ya lo he firmado. Léelo y firma. Cogí los papeles sin que me temblara el pulso. Leí por encima las cláusulas. Eran peores de lo que imaginaba. Me ofrecía una compensación de 10.000 euros por los años de juventud perdidos. A cambio, debía abandonar la casa inmediatamente y renunciar a todos los demás bienes. Sobre la casa, especificaba claramente que era propiedad conjunta suya y de sus padres, por lo que yo no tenía derecho a reclamar nada. Levanté la vista y lo miré con una sonrisa burlona. ¿Aún me creía la tonta de antes? ¿10.000 euros? ¿Crees que mis 4 años como tu esposa, todo lo que he hecho por esta casa, el esfuerzo de mis padres, vale solo 10.000 euros? Javier sonrió con desdén. No seas avariciosa. 10.000 euros es porque todavía te tengo algo de aprecio. La casa tiene el nombre de mis padres en la escritura. No tienes ningún derecho. Si no firmas, da igual. En el juicio no conseguirás más. Solo harás el ridículo. Estaba tan seguro de sí mismo porque creía que todas las pruebas jugaban a su favor. Creía que yo no sabía nada de las sucias conspiraciones de su familia. Esperaba que llorara, que suplicara o que montara un escándalo. Pero no hice nada de eso. Dejé los papeles sobre la mesa con suavidad. Le miré a los ojos y dije con una calma que lo descolocó. De acuerdo, firmaré. Javier se quedó atónito. Mi reacción estaba completamente fuera de sus cálculos. No esperaba que aceptara tan fácilmente. ¿Lo dices en serio? En serio, asentí. Pero antes de firmar, tengo una pequeña petición. ¿Qué petición? Preguntó, con recelo. Sonreí, una sonrisa que probablemente nunca olvidaría. La fiesta para celebrar el nacimiento de tu hijo. ¿Dónde es? Me gustaría asistir. Al fin y al cabo, sigo siendo tu esposa legal. Quiero ver la cara del niño y despedirme de tu familia y amigos antes de que todo termine oficialmente. Mi petición lo dejó completamente desconcertado. No entendía mis intenciones, pero quizás al ver que había aceptado el divorcio sin rechistar, pensó que era una petición inofensiva de una mujer derrotada. Tras dudar un momento, asintió. De acuerdo. El domingo a las 7 de la tarde, en el salón VIP del Hotel Palacio Real. Puedes venir. Pero no se te ocurra montar ningún numerito. No te preocupes, respondí, sin dejar de sonreír. Solo vengo a felicitaros. Javier no sabía que acababa de enviarme una invitación personal al estreno de la película sobre su vida de mentiras. Y yo sería la directora. La última semana viviendo bajo el mismo techo, el silencio era asfixiante. Javier apenas apareció por casa. Estaba ocupado preparando la gran fiesta de su hijo, que sin duda era también la fiesta de celebración de la victoria de su familia. Mientras tanto, mi madre y yo poníamos todo nuestro empeño en el regalo final. Nos sentamos juntas noche tras noche, revisando cada foto, escuchando cada grabación, ordenando todas las pruebas recopiladas durante meses, desde las primeras imágenes en el centro comercial, los informes del detective, los mensajes provocadores de Sofía, hasta la foto de la escritura modificada y la imagen de su familia reunida en la tetería. Todo fue editado en un video de casi 10 minutos, con una banda sonora que pasaba de lo melódico a lo trepidante, como un documental que destapa la verdad. Mi madre añadió subtítulos cortos y punzantes para que no hubiera lugar a malentendidos. A esta obra maestra la llamamos Una familia feliz. El domingo por la noche, me miré al espejo. Ya no era la Elena cansada y pálida.
Elegí un vestido de seda de color rojo vino, elegante y poderoso. Me maquillé con esmero, destacando una mirada afilada y unos labios rojos. No iba como una esposa abandonada, iba como una mujer que reclamaba justicia. Mi madre eligió un elegante traje de chaqueta de terciopelo negro. Me tomó la mano, con una mirada mezcla de compasión y firmeza. Vamos, hija. Es hora de que caiga el telón. El Hotel Palacio Real brillaba con luces y flores. Javier, impecable en su traje, recibía a los invitados en la entrada junto a sus padres. Se les veía radiantes, con una sonrisa de satisfacción permanente. Sofía, con un vestido de gala blanco, sostenía al bebé en el centro del salón, rodeada de familiares y amigos que los colmaban de elogios. La aparición de mi madre y la mía provocó un silencio momentáneo en la entrada. Javier y sus padres nos miraron con evidente incomodidad y recelo, pero delante de los invitados no pudieron hacer otra cosa que forzar una sonrisa. «¿Has venido?», dijo Javier, con tono de advertencia. «Te lo prometí», respondí con una sonrisa, y entré con mi madre con paso firme, ignorando las miradas curiosas y los murmullos a nuestra espalda. La fiesta transcurría con gran animación. Después del discurso de bienvenida de mi suegro, el presentador invitó a todos a mirar la gran pantalla para ver un video con momentos adorables del bebé. Fue entonces cuando me levanté. Subí al escenario y tomé el micrófono de las manos del desconcertado presentador. Todas las miradas se clavaron en mí. Javier y su familia palidecieron, intentando subir para detenerme. «Disculpen la interrupción», dije, con voz clara y tranquila, que resonó en todo el salón. «Soy Elena, la esposa legal de Javier. Hoy, en un día tan feliz para la familia, yo también tengo un pequeño regalo. Un video especial que quiero dedicar a mi marido, a su familia y también a la señorita Sofía, como mi felicitación por este nuevo capítulo en sus vidas». Dicho esto, hice una señal al técnico de sonido, a quien mi madre ya había contactado. Las luces del salón se atenuaron y la gran pantalla se iluminó. El video «Una familia feliz» comenzó. La primera imagen era Javier eligiendo ropa para Sofía en el centro comercial, con el subtítulo «Marzo. Mi marido me miente diciendo que tiene una reunión de trabajo». A continuación, una avalancha de imágenes. Él y Sofía entrando y saliendo del apartamento de Parque Real, cenando, haciendo la compra. Luego, la escena de toda su familia cuidando a Sofía en la tetería, con el texto «La alianza familiar». Los descarados mensajes de WhatsApp de Sofía aparecieron en pantalla. La foto de la escritura con los 4 nombres, ampliada al máximo. Y finalmente, las imágenes del hospital. Javier, feliz, sosteniendo a su hijo ilegítimo mientras a mí me mentía diciendo que estaba de viaje de negocios en Canarias. Todo el salón se quedó mudo. El silencio inicial dio paso a susurros, y luego a comentarios abiertos. La gente se giró para mirar a la familia de Javier con incredulidad. El rostro de Javier pasó del blanco al morado. «Apagad eso, apagad esa basura ahora mismo», gritó, corriendo hacia el escenario para quitarme el micrófono. Pero era demasiado tarde. El vídeo terminó con la imagen de la demanda de divorcio, la oferta de 10.000 euros y una frase final. «Este es el precio de 4 años de mi vida y todo lo que construí». Las luces se encendieron y el caos se desató. Gritos, el llanto de Sofía, los insultos de mi suegra. Los invitados comenzaron a levantarse y marcharse, no sin antes lanzar miradas de desprecio. La fiesta de celebración se había convertido en una tragicomedia. En medio de la confusión, mi madre y yo salimos tranquilamente del salón. No miré atrás. No necesitaba ver su humillación. Había hecho lo que tenía que hacer. El telón había caído, y esto era solo el principio de la justicia. La tormenta que mi madre y yo desatamos en el Hotel Palacio Real tuvo un impacto mayor de lo que imaginábamos. Esa misma noche, videos del caos en la fiesta y testimonios de los invitados se viralizaron en las redes sociales. La verdadera cara del soltero de oro Javier y su respetable familia quedó expuesta ante todo el mundo. Por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Acorralados, lanzaron un contraataque sucio y rastrero. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes violentos y unos gritos en la puerta. Miré por la mirilla y vi a Javier con sus padres, con rostros llenos de furia. Sabía que no podía evitarlo, así que llamé a mi madre y a mi abogado antes de abrir. En cuanto abrí, mi suegra se abalanzó sobre mí para abofetearme. «Desgraciada, has humillado a toda mi familia. Te vas a morir». Había previsto esta reacción, así que retrocedí y esquivé el golpe. Javier y mi suegro también entraron, insultándome y amenazándome. Decían que yo lo había inventado todo, que mis celos me habían llevado a montar ese circo para destruir su honor. La discusión, o más bien su monólogo de insultos, terminó cuando llegaron mi madre y el abogado. La presencia de un profesional los detuvo. El abogado, con calma,
Les exigió que abandonaran mi propiedad o llamaría a la policía por allanamiento y amenazas. Sabiendo que no podían hacer nada más, se marcharon furiosos, lanzando maldiciones. Pero eso fue solo el principio. Incapaces de enfrentarme directamente, empezaron a atacarme por la espalda. Días después, en foros de vecinos y redes sociales, aparecieron publicaciones difamándome. Pagaron a gente para que escribiera una historia completamente diferente. Una en la que yo era una esposa infiel, derrochadora y que no cuidaba de su hogar. Decían que como no podía tener hijos, odiaba la felicidad de los demás. Incluso inventaron que yo había sido la primera en ser infiel y que Javier me había descubierto, por lo que yo había contraatacado para tapar mi propia culpa. Mentiras descaradas y comentarios maliciosos se esparcieron por todas partes para convertirme de víctima en culpable. No se detuvieron ahí. Usaron tácticas aún más bajas. La puerta de mi casa apareció manchada con pintura roja. Dejaron bolsas de basura maloliente en mi entrada. Los vecinos empezaron a mirarme de otra manera. Los cuchicheos me seguían cada vez que salía. Me sentí prácticamente aislada en mi propio barrio. Fueron días muy duros. A pesar de estar preparada, enfrentarme a un ataque tan constante y sucio me agotó y me hirió. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero en cada uno de ellos, mi madre estaba a mi lado. No te derrumbes, hija. Cuanto más hacen esto, más demuestran que tienen miedo. No les quedan argumentos, por eso recurren a la bajeza. Nuestro trabajo es mantener la calma y recopilar todas las pruebas de estas calumnias y amenazas. El juez no creerá los rumores de Internet. Solo creerá las pruebas. Sus palabras me dieron fuerza. Le hice caso. No entré en discusiones en las redes. En silencio, hice capturas de pantalla de cada publicación difamatoria y fotografié los daños en mi casa. Todo se lo entregué a mi abogado. La batalla legal había comenzado oficialmente y sabía que sería dura, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que llegar hasta el final, no solo por mis bienes, sino por mi honor y el de mi familia. La batalla legal fue más larga y agotadora de lo que esperaba. El equipo de abogados de Javier, respaldado por su familia, presentaba argumentos falaces, intentando desacreditar mis pruebas como montajes fruto de los celos. La campaña de difamación en Internet continuaba. La presión del entorno era inmensa. Aunque mi abogado me aseguraba que teníamos las de ganar, yo tenía momentos de duda y miedo. En medio de la mayor tensión, mi madre volvió a ser mi salvadora. Una noche, revisando el caso, se quedó paralizada y sus ojos se iluminaron. Elena, el altavoz inteligente. Ya me acuerdo. ¿Qué altavoz, mamá? El que le regalé a tu suegro por su cumpleaños el año pasado. Ese gris, que obedece a comandos de voz. Él no entiende de tecnología y solo lo usa para oír las noticias. Pero recuerdo que esos aparatos tienen una función que graba conversaciones para mejorar la experiencia del usuario. ¿Quién sabe? Una chispa de esperanza se encendió, pero se apagó enseguida. ¿Pero cómo lo recuperamos, mamá? No nos lo darán. Mi madre sonrió misteriosamente. Déjamelo a mí. Al día siguiente, mi madre preparó una cesta de fruta y un caro estuche de ginseng. Me dijo que iba a visitar a sus consuegros para hablar las cosas una última vez. Quise acompañarla, pero me lo impidió. Fue sola. Como era de esperar, al principio no la dejaron entrar. Pero mi madre suplicó y lloró, diciendo que, al fin y al cabo, habían sido familia y que los mayores debían hablar para evitar más escándalos entre los vecinos. Quizás por guardar las apariencias, la dejaron pasar. Dentro, mi madre no mencionó el divorcio. Se lamentó del destino y hábilmente desvió la conversación hacia la salud de mi suegro. Últimamente le veo cansado, con tanta preocupación. Por cierto, el altavoz inteligente que le regalé el año pasado, ¿funciona bien? He oído que la marca los está recogiendo para actualizar el software gratis. Si quiere, me lo llevo y se lo gestiono. Mi suegro, que no entendía de tecnología y estaba de mal humor, asintió de inmediato. Sí, llévatelo. Ese cacharro siempre está fallando, es un fastidio. Mi suegra sospechó, pero mi madre añadió rápidamente. Claro, lo llevo a reparar y luego les compro uno nuevo. Mejor. Como un último detalle de mi parte. Al oír uno nuevo, mejor, mi suegra no dijo nada más. Y así mi madre volvió con el tesoro. Llamamos a un primo joven experto en tecnología. Tras un rato conectando el altavoz al ordenador, aparecieron decenas de archivos de audio. Escuchamos uno por uno, conteniendo la respiración. La mayoría eran noticias y conversaciones triviales. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, una grabación nos hizo detenernos. Era de una noche, justo después de que Javier me pidiera el divorcio. Las voces de Javier y su padre se oían nítidamente. Me parece que ha aceptado el divorcio demasiado fácil. ¿No estará tramando algo?, decía mi suegro.
La voz de Javier sonaba triunfante. ¿Qué va a tramar? La escritura de la casa ya tiene vuestros nombres. Sus ahorros personales se los sacaremos ahora. Y sus joyas de boda las tengo yo bien guardadas. No tiene ni una sola prueba. En cuanto el niño cumpla el mes, la echamos de casa. Una mujer que no puede tener hijos solo se merece irse con las manos vacías, hijo. Mi suegro se rió. Menos mal que tuviste la idea de meter el papel de la cesión de titularidad entre los documentos del préstamo. Es una tonta, se fía de ti ciegamente. Firmó sin leer una palabra. Nos quedamos paralizados. Ahí estaba. La prueba definitiva. Una confesión en toda regla, grabada por sus propias bocas. Confirmaba toda la trama de estafa y apropiación indebida. Guardé el archivo en un USB, temblando. Volví a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Su guerra sucia, sus calumnias, todo se acabaría ante esta prueba irrefutable. La justicia, por fin, estaba a mi alcance. El día del juicio final, la tensión en la sala era palpable. El abogado de Javier seguía defendiendo con confianza sus argumentos, intentando invalidar todas mis pruebas visuales. Javier y su familia me miraban con aire de superioridad, convencidos de su victoria. Cuando parecía que el juicio se inclinaba en mi contra, mi abogado sonrió y pidió permiso al tribunal para presentar una última prueba. Señoría, es una grabación de audio que aclarará la naturaleza de este caso. El USB se conectó al sistema de sonido. La sala quedó en silencio, y entonces, la conversación entre Javier y su padre resonó, clara y contundente. Cada palabra de su plan para estafarme, para robarme mis bienes y echarme a la calle con las manos vacías, quedó expuesta. La expresión de Javier y su padre cambió de la arrogancia al pánico. Se quedaron blancos como el papel. Mi suegra, sentada detrás, abrió la boca sin poder articular palabra. Se miraron unos a otros, y luego al altavoz inteligente que mi abogado sostenía como prueba. Nunca imaginaron que su propia maldad y arrogancia cavarían su tumba. La grabación terminó. El silencio se prolongó. El juez miró a Javier con severidad. Cualquier negación era ya inútil. La prueba era irrefutable. El veredicto final fue dictado. La modificación de la escritura fue declarada nula por haberse obtenido mediante engaño. La casa fue determinada como bien ganancial, y dado que la mayor parte de la compra fue financiada por mi familia, y considerando los daños morales y materiales sufridos, se me concedió la propiedad total. Javier no solo no recibió nada, sino que fue condenado a pagarme una cuantiosa indemnización por daños morales, por el valor de las joyas y por todo el sufrimiento causado. La justicia finalmente había prevalecido. Al salir del juzgado ese día, sentí una liberación inmensa. La agotadora batalla había terminado. Había ganado. Los días siguientes fueron la crónica del derrumbe de la familia de Javier. El escándalo le costó su puesto de trabajo y su reputación. Incapaz de encontrar otro empleo, se vio ahogado en deudas. Sofía, al ver que su soltero de oro se había convertido en un desempleado sin futuro, cogió a su hijo y desapareció, cortando todo contacto. Javier lo perdió todo. Carrera, dinero, familia y la amante por la que lo había arriesgado todo. Yo no sentí regocijo, solo una profunda paz. Vendí la casa, llena de malos recuerdos. Con el dinero, compré un apartamento más pequeño y acogedor para mi madre y para mí. Este matrimonio roto me había quitado mucho, pero también me había dado una lección muy valiosa. Me enseñó a ser fuerte, a protegerme y, lo más importante, a quererme a mí misma. Ya no era la chica ingenua y débil de antes. Con una parte del dinero, decidí hacer algo significativo. Fundé una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Renacer, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres en situaciones como la mía. Quería usar mi propia historia para ayudar a otras, para que nadie tuviera que pasar por el dolor y la impotencia que yo sufrí. Una tarde, de pie en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando el bullicio de la ciudad, sentí una libertad y una serenidad absolutas. El pasado estaba cerrado. Había renacido de las cenizas de mi matrimonio. Una nueva vida, con un nuevo propósito, se abría ante mí.